Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ahora escuchamos, curiosamente, el Evangelio de ayer. Si ustedes se fijan, el Evangelio de ayer es este mismo capítulo 15, versículo del 12, nomás que ayer fue desde el 9 al 17, pero es lo mismito, así como nos lo repitieron. Entonces, pues está marcado por el mandamiento que veíamos, pues, que da Jesús, el amor. El amor, que es el mandamiento central, ese, que se amen los unos. Les mando que se amen los unos a los otros. Y explicábamos en qué consiste ese amor, ¿verdad? Auténtico, es decir, el dar vida a los demás. Entonces, siempre y cuando se dé vida a los demás. Por eso, cuando no se da vida, entonces no se ama. Entonces, entonces, lo repito, entonces aquí está relacionado con qué tipo, y que va relacionado con la primera lectura, qué tipo nosotros de relación llevamos con Dios. Porque tiene que ser una relación con Dios que se haga vivificante. Y esto incluso como llamémosle entre comillas, porque no checa exactamente, precisamente por eso, la palabra esa religión. Es decir, la religión es una palabra latina, ¿verdad?, que viene de religare, ligar, es decir, reafirmar una relación, ¿verdad? Así como si es requete grandote, pues grandotote, es decir, es decir, la expresión nosotros lo usamos para reafirmar algo, es decir, afirmar algo, pero fuerte. Por eso, religión es religar, es decir, ligar algo fuertemente. Por eso, hablamos de religiones, porque todas esa expresión, todas se refieren a una ligación muy fuerte que orienta la vida, ¿verdad?, en algo. Por eso, religión, estamos acostumbrados nosotros a ver la religión, evidentemente, católica, la religión protestante, la religión en ese contexto también, ¿verdad?, de los musulmanes, ¿verdad?, etcétera. Es decir, hablamos de toda religión, todos pegan, de una manera, nada más que con esa característica, pegan de manera primordial, llamémosle así, es decir, esencial, es decir, referencial en toda la vida de la persona. Eso es una religión. Por eso, nosotros lo aplicamos, como digo, al cristianismo, al mahometanismo, llamémosle así, al hinduismo, etcétera, todas las que decimos grandes religiones. Pero podemos hacer religión, por ejemplo, también el trabajo. Para muchos su religión es el trabajo. Para otros su religión, porque a los que están pegados y les dirige y les consigue la vida, es la familia. Hicieron de la familia una religión. Entonces, hasta las canciones dice esa de Arjona, ¿no? Que hasta de la amante la hace su religión. ¿Se puede eso? Pues tristemente sí. Es decir, es aquel que me ligo de tal manera
que toma las pitas, las riendas de mi vida, y bajo esas circunstancias hago referencia a mi vida sobre eso. Por eso podemos hacer religión hasta un perro. ¿Es tu religión? Sí. ¿Por qué? Es esta que es tu referencia al animal que tienes, porque puede ser eso. Por eso estamos acostumbrados, sí, a una serie de principios que nos conectan con Dios, en el sentido así muy preciso actualmente, pero la religión se religa algo grande. Bueno, aquí, ¿por qué es importante entender esto? Porque es entonces a lo que nos pegamos, pero como estilo de vida. No, es que aquí donde está, por eso decía que la palabrita, entre comillas, religión católica, porque no responde igual a todas las religiones, sépase usted. Porque, pues estos dos, como muchos dicen, todas las religiones son iguales. No, mi rey, no todas son iguales. Aquí por eso Jesús siempre se preocupó y curiosamente nunca se refirió a lo que él estaba enseñando como religión. Por eso Jesús, una cosa curiosa, llamémosle así también, que Jesús nunca renunció a toda la estrategia de fe, de relación con Dios que tenían los judíos, la religión judía. Nunca renunció Jesús. Por eso Jesús, ¿qué religión tenía? ¿Qué religión tenía? No era la religión cristiana, sépase usted. Era judío. Él vivió judío y murió judío. Fíjense qué curioso, porque es que Jesús no está preocupando hacer una religión, así, una serie de principios, no. Por eso, y hemos afirmado, por eso Jesús lo que enseñó no fue una religión. Nosotros es el que hacemos religión porque tiene sus ventajas el hacer una religión, por ejemplo en la fe, en la relación con Dios, porque hacemos una relación de atadura a Dios, de tal manera que si yo le pongo una veladora, si yo le hago una manta, si yo hago ciertas cosas y le rezo de tal manera, entonces ya está comprometido, y ya te pagué, y hicimos una compra-venta de Dios. Por eso también no lo entendemos a Dios, porque nuestra religión, así como nuestra religión, repito la palabra, nuestra religión, es decir, la que yo hago delante de Dios es un compra y venta, es decir, yo ya amarré a Dios, por eso nos agüita. ¿Por qué? Oiga, ya le pedí a Dios y ya mira, que para que me quite ciertas enfermedades, ciertas situaciones difíciles en mi vida, entonces ya le pedí que me las quite, pero si no me las quita, como yo estoy pensando que me las quite, entonces automáticamente, ¿por qué se van muchos de la religión católica? No, pues es que pues no, ahí no, pues no, es que tú estabas esperando que Dios fuera a mejorar, te duele la cabeza, te lo tomas, ahora sí, no. Por eso Jesús decía, y aquí lo que estás, pidan en mi nombre, lo que acabamos de escuchar también, pidan al Padre en mi nombre y todo se les va a conceder, pero por eso Jesús, pues pidan y se les va a dar. Momento, dice Jesús, en mi nombre. ¿Qué significa eso? Pidan a nombre de Jesús significa por su salvación. Por eso, si para salvarte te tiene que llevar la tristeza, te lleva la tristeza. Entonces Dios no me ayuda. No, Dios está para salvar, para darte vida, no para ayudarte a suicidarte. Por eso, no sé yo. Por eso hay metáforas así que explican esto, así curiosas, pues son metáforas que sirven para enseñarnos estas realidades. A veces parecen muy ingenuas, pero tienen su trasfondo, bueno, en lo que quieren enseñar, como esta que les comento, que decía una mamá le pedía mucho, porque desde que nacieron sus hijos, se los consagró a Dios. Y Señor, tenía 2 hijos, y se los consagró a Dios desde que nacieron. Señor, te doy a mis hijos para que dependan de ti, tú me los diste, yo te los voy a cuidar, pero son tuyos. Perfecto. Fueron creciendo los niños, ¿verdad? Y ya de jóvenes, ¿verdad?, empezaron a ser medio rebeldones, ya como a los 15 años, empezaron a ser medio groseros, y empezó pues influidos por el medio donde vivían y toda la cosa. Entonces la mamá dijo, la mamá decía, de hacer su oración a Dios, Señor, yo te los encomendé, Señor, ¿qué está pasando? Escúchame, haz que mis hijos se salven, haz que se reivindiquen contigo,
Señor, yo te lo pido, yo siempre he estado de tu parte, siempre te lo he pedido, te los puse en tus manos, entonces escucha mi oración, Señor. Y el camino que va un camino de maldad, va un camino de perdición, va un camino de condenación, y no los quiero yo condenados, Señor. Por favor, Señor, te pido por ellos. Insistiendo la señora, pide. Hasta un día que le llegó un telefonazo: oiga, venga usted a reconocer aquí 2 cadáveres que tenemos, que parece ser que son sus hijos. Porque aquí los documentos que encontramos, ¿en qué? Tuvieron un accidente los 2 en un carro y se mataron los 2. Y a la señora, pues sí eran sus hijos los que se habían matado. Tendría uno 20 años y el otro 19. Entonces ya la mamá, fue para pronto a la iglesia a reclamar: Señor, ¿qué pasó? Tanto te los encargué, tanto estuve insistiendo, que ahora me sales con que se murieron los 2. ¿Cómo? Y ya Dios le contestó: sí, hice caso y tu oración siempre fue escuchada. Pero, mira, te voy a hacer una revelación. Ve esto. Y le hizo así como una imagen de película en la mente de la señora. Le dije: mira, ve esto que vas a ver. Y vio a la señora así como película en su mente, que estaban dos hombres, ¿verdad?, asesinando, ¿verdad?, a otras personas. Y estaban robando un banco. Y luego estaban, en ese contexto, extorsionando a mucha gente. Entonces, ya cuando lo vio, dijo: sí, ¿y esto qué? Dice: bueno, esos hubieran sido tus hijos, oyendo tu oración que tú escribas para que se salven. Por eso me los traje antes de que llegaran a eso, precisamente escuchando tu oración. Por eso, para evitar que llegaran a eso que iban a hacer, todo en contra de lo que tú estás pidiendo, por eso escuché tu oración, me los traje conmigo y están conmigo. Bueno, esta es una metáfora que se usa para explicar esto. Es que en vista que, nomás que a veces nosotros los hemos hecho en la visión de San Juan muy mundanos, nomás lo de aquí, ¿verdad? Que mi hijo tenga, ya usted que, o sea, que muchos se dedican a estafar, a robar dinero para tener para sus hijos, para dejarles una herencia, y sí, los dejan así, les dejan así como, ya ve que muchos políticos eso hacen, sacan y billetes, ni con 4 generaciones adelante de ellos que vengan, se van a acabar lo que se robaron, o lo que ocultaron. Eso entraremos en otro tema, pero eso no se lo dije. ¿Para qué? No hace nada, nomás de juniors, ¿verdad?, de ninis, como decían ahora, y decir: ¿por qué tienen todo? ¿Para qué batallan si tienen todo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Nomás no se empeñaron para la condenación, porque piensan que el mundo, la felicidad, es eso: placer, tener, poder, nada más. No, Señor. A pesar de que estamos viendo, nos morimos, ¿y qué caramba nos llevamos? Nada. Pero se nos olvida, y esta es la cosa, sobre todo, pues, ahí de paso, nuestras juventudes, ya se les olvidó que hay un futuro al que van a tener que llegar, y que van a tener que asumir, y van a tener que enfrentarlo con el juicio de Dios, que no existe. Bueno, pues vamos a ver, ya que ustedes, caray, pues sí, y ahora, a veces ya sin solución. Por eso, ese tipo de relación con Dios, que es la que hemos hecho muchas veces. Bueno, esto a cuento de lo que es la religión, es decir, una relación con Dios abierta a nombre de Jesús, por eso, a nombre de la salvación. Por eso, cuando el Padre Nuestro lo rezamos, a eso se refiere cuando dice: perdona nuestras ofensas, como perdón, al principio: Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Si estamos pidiendo que se haga su voluntad, pero eso a veces no le decimos muy bien. Más bien tendríamos que decir: hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? No, si es la voluntad de Dios, Él tiene. Nomás que aquí, como decía Jesús, ¿crees tú esto? Cuando le pregunta, ¿se acuerdan al ciego? ¿Crees tú que yo puedo? Dice: sí, tú puedes. Perfecto, sí, la fe. Pero es donde dice: ¿dónde está? ¿verdad? Porque si no nos pasa lo que el joven rico también en el Evangelio: Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos? Jesús le dijo:
pues qué, pues pórtate bien, cumple los mandamientos. Dice, ya los cumplo, quiero ser perfecto. Dice, caray, dice Jesús, pues órale. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y luego te vienes conmigo. Ya no le gustó al hombre aquel. ¿Por qué? Y dice el Evangelio muy claro, ese San Mateo. Dice, no quiso seguir al Señor porque tenía mucho dinero. Es decir, su religión ya era el dinero. Y no estaba dispuesto a como, chiva, pues ¿qué pasó? ¿Qué? Deja todo y sígueme. Que eso, no, pues ¿cómo se va a poder? Oiga, pues, no, bueno, pues en esa versión tenemos, ¿se acuerda usted que vamos a celebrar el mes pasado a San Antonio de Padua? Que eso fue su gracia. Era un hombre rico, de grandes posibilidades económicas, y una vez escuchando el Evangelio, ese Evangelio que estoy mencionando, del joven rico, que dijo, deja todo, quiero ser perfecto, deja todo, véndelo, dale a los pobres, ven y sígueme. Dijo, de eso se trata, está fácil. Pues arrancó, saliendo de misa cuando lo oyó, se fue a su casa y puso en venta todo lo que tenía. Lo que no lo comía, lo regaló. Tenía una hermana, esa nada más dejó dinero para la hermana y la mandó a un convento, así acostumbrado en aquel tiempo, con las monjas, dio la famosa dote, se las dejó ahí para que la muchacha viera con la parte que le tocaba con solvencia económica total, por si no quería, y se la dejó. Y él, todo lo de él, se deshizo de él todo y vivió pobremente. Ese es Antonio de Padua. Entonces, ¿qué se puede? Sí se puede. Hizo no el dinero su religión, sino se religó bien con Dios. Principio de vida, Dios. Y por eso Jesús aquí no habla de una religión, porque luego, yo soy católico. Sí, católico, pero estamos bien religados a todo lo que Jesús enseña. Entonces, pues no, el auténtico católico es no el que profesa una religión, profesa así, no, yo soy católico, no, pues, yo soy Superman, eso lo puedo decir, y en la primera nunca he podido volar, pero si lo digo, pues yo puedo decir mentiras. No, por eso Jesús lo dijo, esta es la religión que lo va a hacer. No, empezaron a distinguirse los cristianos, los que seguían a Jesús, por una manera de referirse a ellos, como dicen los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar, que dicen, como seguían a Cristo, empezaron a decirles esos que siguen a Cristo, cristianos. Pero fue por rebote el nombrecito. Pero Jesús nunca dijo, se van a llamar cristianos porque yo soy Cristo y van a seguir a mí. Se van a decir mesiánicos porque yo soy el Mesías. No, llámense como quieran, pero sigan los principios fundamental que escuchamos. Se amen los unos a los otros, que fue la primera característica, como también ya acabamos de escuchar los días pasados, de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál fue la distinción entre los primeros creyentes entre sí? Decían, ¿y esos qué? ¿Esos quiénes son? La primera distinción fue esa, bellísima, esta. Es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Lo hicieron también, que no hicieron los cristianos, no. Son por la cualidad que se les veía, se les notaba, se manifestaba. Mira, ahí va uno, fíjese que así nos distinguieran ahora. Ahí va uno de los que se aman. Órale. Esa fue la primera expresión de los seguidores de Jesús, los que se aman. Por eso Jesús, ya lo hemos dicho también, no vino a ser una religión, no, un estilo de vida. No más que la tentación de nosotros es hacer una religión, una bola de principios que los escuden a uno, como escuchamos ahorita en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Que estando ya en Antioquía, los judíos que tenían la religión judía, se convirtieron al cristianismo, pero no soltaron las mañas de los judíos. ¿Cuáles eran? La norma, la ley. Hay que cumplir para hacer, sí. Empezaron a seguir
ley, y eran judíos, la ley al pie de la letra. Por eso los fariseos, lo que hemos escuchado en el Evangelio, los fariseos, los escribas, de eso presumían: yo cumplo la ley, hasta pago hasta la cumplo la ley, hasta las comitas que tiene la ley la cumplo, y doy lo que la iglesia exige, hasta pago del comino y la pimienta, pago los impuestos, es decir, doy el diezmo y otro más. Es decir, que si costaba, por decir en tiempos de un peso de comino, yo doy los 10 centavos de ese peso para la ofrenda. Y ellos se sentían que aquí sí se cumple la ley al pie de la letra, al pie de la letra. Y Jesús por eso, momentito, yo no vine a hacer letreros, ni pieletreros, es decir, al pie de la letra, no señor. Por eso Jesús dice, las avienta directa, que no entendieron, porque no soltaron. Aquí los tenemos, ahí bien, se empezaron a convertir los que no eran judíos, y empezaron a vivir sabroso la fe, contentos. Y ya los empezaron a fastidiar, no. Tienen que circuncidarse. ¿Por qué? Porque así dice la religión. Así dice la religión. Oye, pero eso dice la religión judía. Estos no son judíos, ni vienen de allá. Pues los judíos dijeron, anda hermano, y los empezaron a fastidiar, a dar, que hizo una confusión, y los empezaron a confundir. No, pues entonces, para ser cristiano hay que estar circuncidado. Sí. Y empezaron a entrar, no, pues, ¿por qué? ¿Y qué es? Entonces, ¿es esencial estar circuncidado para ser cristiano? Sí. ¿De dónde sacaron eso? Pues los judíos les metieron la idea. ¿Y qué pasó? Se puso la bronca tan que llegó hasta voz de San Pedro y los otros apóstoles, y ya empezaron a discutir ahí, pues, ¿qué pasó aquí? No, pues traen broncas, porque los judíos quieren que los que van al cristianismo ya convertidos se hagan la circuncisión a fuerzas. Y a los apóstoles, espérate, no, espérate, pues esa es cosa de la religión judía, nosotros ya no somos judíos, somos los que seguimos, y empezaron a darle nombrecitos raros al camino. Todavía no sean cristianos, somos católicos. No, ya son palabras que después se vinieron de una manera característica, nada más de distinguir. Pero las primeras palabras que fueron los que se aman. Otros, los que andan en el camino. Y así se llama también. ¿Tú eres de los del camino? Sí. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Se fijan? Un estilo de vida. Bueno, con todo esto, ¿qué nos podemos sacar de claro? Esto que estamos escuchando, la palabra de Dios. Abusados. Porque luego somos católicos, apostólicos y romanos, pero miren, como cubitos, así. No es que así es asado. Por eso, si no, espérese. No, hay que defender exactamente el mandamiento en el amor. Es decir, por eso hay que tener tolerancia. Sí. Hay que tener, en ese contexto, ¿verdad?, paciencia. Pero no imponga usted. Por eso, cristianismo no es imponer. Por eso estaba que yo llego que voy y toco aquí, oye, tú no crees en Dios, te vas a condenar porque te va a llevar el Armagedón y que te vaya ahí, pérese. Pues ¿qué religión, se fija? Es esta, donde tienes que pensar, tienes que hacer las cosas como te dicen. No, aquí es todo lo que va al revés. Cuando tienes una experiencia bonita de Dios, vas a entender que tienes que amar y dar vida a los demás. Y para dar vida vas a tener que acomodarte. Por eso ya no va a ser tu norma, es muleta. La letra, la ley, muleta. ¿Cuándo se usa una muleta? Pues cuando yo me rompo un pie, ya no puedo caminar, me ayuda la muleta. Pero de aquí para adelante ya me curé el pie y sigo con la muleta. No, compadre. La muleta era ayuda para que camines bien. Ya caminas bien, y toda la cosa. Que esa precisamente es lo que Jesús quería decir. Pues no es una religión de principios, sino, porque dijo también, la letra mata. Porque lo refería a los escribas y fariseos. Es que aquí dice. No, pues usted está bien para agente de tránsito, ya ves que usted aléguele, no, mire, es que estaba apagado el semáforo, es que, aquí dice que se lo pasó. Oiga, pero pues si no venía nadie, mire, aquí estamos en el desierto, no pasa nadie, ni camellos, pero aquí dice. Okay, aquí dice. ¿Se fijan? Cuadrados, la letra mata. ¿Y
¿Qué mata? Pues lo primero que mata, curiosamente, la ley es lo que según esto defiende la ley. ¿Por qué? Porque la ley está hecha para facilitar la vida, no para complicar. Ya lo hemos comprendido, por eso no es que es la ley para fastidiar, para matar al otro. E incluso literalmente, no, es que la ley determina que hay que matarlo. La ley que mate. No, Señor. La ley, la de Cristo, es para dar vida, para amar, nunca para matar. Bueno, hermanos, pues esto que nos ayude también nosotros a pues ir también acomodando auténticamente nuestra fe como estilo de vida en el Señor. Si no, acabamos con una religión más así como la de principios cuadrados, aunque hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, porque si no te vas a condenar y si no tienes que meter aquí y decir, oye, no, espérate, esto no se puede. Es decir, abriéndonos al contexto que Dios nos va caminando por ahí, por eso buscando, y aquí ponen dos principios muy importantes, ¿verdad?, que ponen los Hechos de los Apóstoles para mandar a Barsabás, ¿verdad?, y a Silas, ¿verdad?, para mandarlos a dar el recado de que tranquilos. Eso que dicen los hermanos judíos no aplica aquí. Entonces, también no se circunciden. ¿Por qué? El Espíritu Santo, aquí está una norma, el Espíritu Santo es el que va a brillar. No tenga miedo, el Espíritu Santo le va a brillar, más que abras el Espíritu Santo. Aquí la importancia de ser dóciles al Espíritu Santo, porque luego, si no somos dóciles al Espíritu Santo, luego estamos manipulándolo. Es que el Espíritu Santo dice, no, tú eres el que dice. Porque si no, luego haces hablar del Espíritu Santo, no sé qué no ha dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la docilidad del Espíritu Santo es una de las características de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que iremos viendo, ¿verdad?, la semana que entra, preparándonos para la venida de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo. Por eso no lo toco ahora, pero es la docilidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí lo dice muy sencillo, el Espíritu Santo y nosotros, aquí una parte importante es que se va a llamar la apostolicidad, aquí, que se va a transmitir en lo que nosotros le vamos a llamar, ya estipulado al principio, el dogma, que es el magisterio de la iglesia, precisamente. Pues el magisterio de la iglesia no responde a ideas peregrinas de los obispos o del Santo Padre, no, es en oración por la docilidad del Espíritu Santo como se toman las determinaciones centrales en la iglesia. Por eso es tan importante el dogma en la iglesia, porque es el lineamiento de la garantía que el Espíritu Santo da de lo que tenemos que seguir para vivir, no para tener aquí dice, no, dice, pero lo que dice siempre está abierto a una disposición del Espíritu Santo. Por eso es curioso, porque puede ser, a veces entramos en confusiones, pero aquí donde no hay confusiones es en el dogma estipulado. ¿Qué son? Ese dogma estipulado para nosotros está calcado en lo que nosotros decimos las encíclicas, que son ya, como dicen, la voluntad de Dios por escrito para nosotros, para que llegue a todos, escrito. Ahí, en todas las encíclicas, el Espíritu Santo garantiza su verdad. Por eso es importante seguirlas. Curiosamente, porque a veces ha habido situaciones en la iglesia, y sigue habiendo, así que diga usted, situaciones que el Papa dice unas cosas así que dicen, oiga, pues ¿cuándo lo sacó? ¿Qué está pasando aquí? Sí, curiosamente a veces el Papa puede decir cosas que dice uno, no, pues no, como no va, y que están a punto de discusión, sí, que no son dogma de fe, por ejemplo, qué sé yo, ciertas normas que se están poniendo incluso actualmente, ¿verdad? Que el Papa dice que aquí, que allá. Eso sí, ahora, como ha habido unas así que dudas que entran así, por ejemplo, que cuando el Papa fue a ver a los musulmanes, que encuentros esos ecuménicos, y ahí por situación pedagógica de él, me imagino que eso pasó, agarró el Corán y le dio un beso al Corán, así, está adorando el Corán, quiere decir que el Corán y la Biblia es lo mismo. No, mi rey, no es cierto. Eso, pues el Papa lo besó, porque tal, los medios lo pasaron y sí lo besó.
Y que eso es sentido de apertura del Papa, pero es onda de él en el sentido de que él quiso ser accesible pedagógicamente ahí, pero él. Por eso entonces, todos tenemos que ir a besar el Corán. No, póngamelo aquí y se los quemo. ¿Por qué? No, yo no creo en el Corán. Yo creo en la Biblia. Y no en la de Valera, en la de San Jerónimo, que es la cara. Pues se fija, las otras se las quemo. Así como traen aquí, padre, pues esta Biblia es católica, es decir, es de la iglesia acá. No, ya sé cuándo se puede eso de Valera, de los protestantes, de los que son los evangelistas, entonces, así, tráigamela. Pues, ¿qué hago con ella? Tráigamela. Ah, sí, yo la traigo, ¿qué hago con ella? La quemo. Pues yo les digo, oiga, pues quémela. Ay, ¿cómo cree que voy a quemar la palabra de Dios? Bueno, usted no se anima, tráigamela, yo sí la quemo. ¿Verdad? Así que, para hacer una carne asada, a todo dar. Órale, ahí. Sí, pero, ¿por qué? Porque no es dogma de fe, que el Papa y eso, bueno, pues eso, bueno, ahí sabrá, a lo mejor usted se descontrola, usted no sabe, pues, bueno, que lo besó, pero cuando usted, eso sí, importante, cuando usted escrito en una encíclica que hay que besar el Corán, porque tiene las mismas verdades que la Biblia, ahí sí, como dijo el cazador, Miguelito, a cazar tejones, porque ya liebres ya no hay. Ahí sí, no me quiero ver en esas, ahí no, porque ahí dice, pero dígame, ¿dónde dice ese mandato en una encíclica? Es una garantía del Espíritu Santo. Así de que, si vemos la historia de la iglesia, hay muchas cosas muy interesantes, nomás que ves, todo bien ignorantotes, ¿qué es que? No, espérese. Por eso el dogma es importante, por eso las encíclicas son importantes, por eso, vayan a la encíclica, por eso también véanlas. El Concilio Vaticano II, ahí le dice claramente cómo está todo eso, por ejemplo, del ecumenismo y todo, más los lineamientos, y no se equivoca, porque el Espíritu Santo dice, no dejó, así es la cosa. Hay encíclicas que contradicen exactamente, sépase usted ya habrá podido por ahí toda la mala propaganda de los protestantes y de los ateos sobre la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál? Por ejemplo, ¿sabe usted que una de las encíclicas más bonitas sobre el celibato y la castidad fue de un pastor, de un papa, allá que fue con Ana Bolena y todos esos, los que la historia, que todo tenía, menos que era casto. Sí, señor. Y escribió una encíclica sobre la pureza y la castidad, que usted dice, le hizo un santo, y no era nada santo. ¿Qué? El Espíritu Santo defiende, por eso estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, por eso tenemos la garantía, que no se equivoque el Espíritu Santo, y nos la da a nosotros. Pero hay que saber el camino, porque no, pues ya dijo, no, sí, yo también digo, ¿verdad? Por eso es donde necesitamos ser gente más, como dice el ranchero, leída y escreveída, porque pues dijo el Padre, no, fíjese bien lo que dijo el Padre. Ahora, ¿en qué contexto lo dijo? Bueno, por eso, aléguele, pero con razones, ¿no? Es que lo que me dijo el Padre no me gustó. Ah, chicharra, pues ¿qué se trata de ver qué le gusta? Si aquí no estamos buscando adeptos en el sentido de que, ¡ay, qué bonito habla! Vengan para que escuchen, mira nomás, usted sí, así, como me han dicho a mí, oye, padre, se lo mando porque usted habla muy bonito, la chicharra, lo que usted que me emociona, así, ¡ay, qué suave! No, que estoy hablando bonito, se me está quebrando la voz, ¿o qué me querrán decir? ¿Qué empecé yo con que, queridos hermanos, Jesucito los ama? Porque Dios es grande, grande. No, ya se nos cayó la barca y se le cayó el remo. Pues, no. Sabemos la verdad de Jesús. Dios te ama, aunque tú no sientas que te ama. Y Dios no se quiebra ante eso, porque Él sabe que te ama. Y el que bien te ama, te hará sufrir. Ya hemos visto eso. Pero eso no es que era bonito, no. Por eso la iglesia se fija. Aquí está todo lo que es la doctrina de la iglesia, el dogma. Nomás que pues hay que leerlo, que tenemos mucho acceso. Ahí están los documentos de la iglesia, por ejemplo. El documento, sí, de los claves maestras en estos últimos años, que son
el Concilio Vaticano II. Ahí está. Léale, ahí vienen los que hay una duda, léale, que la misa, que aquí, que allá, léale, documento de la liturgia. No, pues es que la iglesia, y que la gente, lea el documento, la Lumen Gentium. Que los sacerdotes, ¿a qué nos dedicamos? Y que los padres, lean el documento, ¿verdad?, de los sacerdotes, Presbyterorum Ordinis. Ahí está. Ahora, y está para cualquiera, está hasta en el Google. Como dijo recién, en el Google, ahí está, búsquele, Vaticano II, y ahí lo va a encontrar usted, y ahí, letra por letra, léale ahí. No le digo yo que lo vea en vivo, porque es un libro así como un tumbaburros pelo, la mañana tan mucho, pues es la cosa, que ya ve que ahora, y sobre todo actualmente, que los libros gordos nos asustan, ay, no está muy grandote, pues sí, pero ahí está la verdad. Por eso, pero está escrita ahí precisamente para que no haya errores y que todos tengamos acceso, para que no estemos inventando, ¿verdad?, cosas así de que dicen, porque aquí ahora es muy común eso. Hablamos de muchas opiniones, pero ninguna certificadas. No, es que yo oí en el Universal, es que me lo dijo López Dóriga, es que lo dijo el presidente. Bueno, pues, y luego, no es lo que se diga, es lo que está ratificado con la verdad y con lo que es, ¿verdad?, lo que usted sabe, conoce científicamente hablando, pues, en otras palabras. Bueno, hermanos, pues esto que nos ayude a seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Que le digan a ¿usted quién es? Yo soy Chico Liverpool. ¿Por qué? Porque yo, como me he visto, es un estilo de vida. Así. Todos los cristianos tenemos que hacer eso. Estilos de vida que se note, que no tengamos que hablar, y es el ejemplo de ahorita que estamos, de San Isidro Labrador. Ese hombre nunca, pues era bien ignorantote, no sabía ni leer, ni escribir. Pero el hombre que había que servir, ahí estaba, quietecito, no andaba presumiendo. Yo que les ayudo a las gentes del pueblito donde estaban muy pobres, yo les doy de la cosecha, les doy la mitad para que se la coman. Nunca dijo nada, quieto. Un hombre sencillo, un hombre, porque lo grande Dios lo ve y los hombres no lo ven, porque nosotros más vemos el bluff. Por eso todos nos gusta estar en la pantalla, uy, qué inteligente, uy, cómo sabe, uy, qué bien te salió, sí, no, mira, pues quietecito. Dios estaba con él. ¿Y con quién acabó? Pues con él, como está ya con él. Bueno, hermanos, pues esto que nos ayude a seguir nosotros, pues buscando vivir bien nuestra vida cristiana, nuestro estilo de vida, la luz de Jesús, sobre todo en el mandamiento, amándonos los unos a los otros con todo lo profundo que esto significa.